Polonia ha renunciado a invocar el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica. Renuncia, por tanto, a consultar con el resto de aliados sobre una posible amenaza sobre su seguridad. Dice que todas las pruebas que han recogido apuntan a que no fue un ataque intencionado contra Polonia, sino más bien un incidente desafortunado, y comparten la tesis de que el misil fue lanzado desde Ucrania y no fue lanzado desde Rusia. También el presidente polaco Duda ha hablado sobre la posibilidad de que Ucrania acceda a los datos de investigación, a los restos de ese misil que impactó en una granja polaca, tal y como ha pedido el presidente Zelensky. Dice que para que eso suceda se necesita el ok de Polonia, pero también de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los expertos, los investigadores que han estado trabajando sobre el terreno ayer y también a lo largo del día de hoy eran polacos, pero también colaboraban expertos estadounidenses. A Mateusz, de 30 años, todavía le tiemblan las piernas cuando mira en dirección a donde cayeron los restos del misil, una zona rural con instalaciones de grano en suelo polaco, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Se salvó porque entraba a trabajar en el campo un poco más tarde. Conocía a las dos víctimas del impacto. Podía haber sido yo, repite constantemente. Así quedó el tractor en el que trabajaban los fallecidos, a los pies del cráter que abrió el misil al caer en el campo. Moscú dice que sus expertos han identificado por fotografías componentes de un misil de defensa antiaérea del tipo S-300 de fabricación rusa y asegura que Ucrania los utiliza. A la zona totalmente acordonada solo pueden acceder expertos de Polonia y Estados Unidos, los dos países que investigan lo ocurrido. El presidente polaco se ha visto con el jefe de la CIA. Reino Unido ha ofrecido asistencia y Alemania patrullas aéreas conjuntas con Polonia. Kiev exige ver el lugar del impacto. No está de acuerdo con la versión que se da como más probable. No tengo dudas, ese misil no es nuestro, dice el presidente Volodymyr Zelensky, que insiste en pedir una investigación internacional. De momento, donde respiran un poco mejor es en esta escuela de primaria. No esperábamos esto, dice Eva, su directora, porque el centro se encuentra a pocos metros de donde se produjo el impacto. Nadie resultó herido. Mientras Rusia acusa a Occidente de querer elevar la tensión de manera premeditada. Para Moscú, Ucrania es la única culpable porque el misil, dice, es ucraniano. El Kremlin critica lo que considera una reacción histérica de Varsovia, asegura que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con el ataque aéreo masivo que Moscú perpetró ayer sobre varias ciudades de Ucrania. Rusia ha citado al embajador polaco en Moscú para que dé explicaciones. El rumor de posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania está aumentando. En las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, al secretario de Defensa de los Estados Unidos insistiendo en que será Ucrania la que decida el mejor momento. Pero el jefe del Estado Mayor de ese país, el general Mark Milley, plantea negociar desde una posición de fuerza cuando Rusia está débil. A pesar de las últimas victorias, el general ve difícil que Kiev expulse por completo a los rusos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que en algún punto esto va a acabar en la mesa de negociación. Dice que hay que reforzar el apoyo a Ucrania. Y hoy, un día después de que el jefe de la CIA visitara Kiev, Zelensky ha dicho esto. Dice que Putin estaría dispuesto a iniciar conversaciones. Es lo que le han contado a Zelensky, es lo que ha contado Zelensky ante un grupo de periodistas. El presidente de Ucrania asegura que ha hablado con varios líderes que han tenido ocasión de conversar con el presidente ruso y todos, dice Zelensky, le han transmitido su sensación de que Putin querría iniciar unas negociaciones de paz. Misiles rusos justamente impactaron en Polonia y mataron a 2 personas. El 15 de noviembre, el mundo temía el inicio de una guerra entre la OTAN y Rusia. Sin embargo, esto no sucederá por el momento. La hipótesis de que los misiles caídos en Polonia hayan sido un ataque de Rusia cada vez tiene menos fuerza. No obstante, líderes mundiales responsabilizan de manera indirecta al Kremlin porque esto no habría sucedido si no se estuviera suscitando una guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que los primeros resultados de una investigación indican que la explosión en territorio polaco fue causada por el sistema de defensas antiaérea de Ucrania. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing
offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que no hay pruebas de que haya sido un ataque intencionado y que existía la posibilidad de que el cohete fuera de fabricación rusa. Lo más probable es que haya sido un desafortunado accidente, declaró. Esto apaga las alertas de que Polonia active el artículo 4 de la OTAN, el cual implica la apertura de consultas con otros estados miembros de la alianza sobre un ataque militar en caso de que la integridad territorial o seguridad de alguno de los integrantes se vea amenazada. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó que por las pruebas recabadas hasta ahora sobre los ataques en su territorio, no se activará este artículo, el cual precede al artículo 5, del que te platicamos en el video de ayer, el cual expresa que si un país integrante de la alianza es atacado, el resto de los miembros saldrían en su defensa. Sin embargo, no todo es calma, ya que el presidente de Polonia señaló a Rusia como el principal responsable de lo sucedido. Prácticamente todo el territorio de Ucrania estaba bajo bombardeo, en particular las áreas cercanas a la frontera. Es por eso que la parte rusa definitivamente tiene la culpa de lo que pasó ayer. Esto fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos. La embajadora de este país ante la OTAN, Julienne Smith, acusó a Rusia de ser la responsable última del ataque de misiles en Polonia. Todos creemos que, en última instancia, Rusia tiene la responsabilidad del incidente, porque independientemente de dónde aterrice esta investigación, nada de esto habría sucedido si Rusia no hubiera estado disparando ataques contra civiles dentro de Ucrania. Asimismo, Stoltenberg coincide con este posicionamiento. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se ha mantenido cauto en este asunto. Horas después del ataque, señaló que era improbable que los misiles hubieran salido de Rusia. Este posicionamiento fue criticado por Ucrania y los países bálticos, pero avalado por el Kremlin. Rusia se deslindó rápidamente de las explosiones en Polonia. El gobierno del Kremlin intentó esclarecer de inmediato que no tenía nada que ver con los ataques. Calificó las afirmaciones de medios y funcionarios polacos como una provocación deliberada para aumentar la tensión y señaló la rapidez de Kiev de culparlo para tratar de conseguir apoyo internacional en el conflicto. Vamos a analizar todo sobre la guerra en Ucrania con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Señora Ferrero, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la OTAN ha querido zanjar rápido la crisis abierta por la explosión de Polonia, desvinculando a Rusia y apuntando a un proyectil, como decíamos, antiaéreo ucraniano. Pero Ucrania insiste. Anoche Zelensky lo repitió. Dicen que es un proyectil ruso. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que entrar en polémicas en esta cuestión no tiene demasiado sentido. Creo que es relevante ir al fondo del asunto, ¿no? Y en el fondo del asunto tiene que ver con la intencionalidad también de, primero, ser conscientes de que esto nunca hubiera sucedido si no hubiera habido una invasión de Rusia a Ucrania, y segundo, que bueno, los elementos antiaéreos pueden fallar. Ha sido la primera reacción de Ucrania, bueno, y la que continuamos, viendo que sigue siendo. Yo pensaba que iban a modificar parte del discurso, pero veo que Zelensky se reitera, ¿no?, en esa posición, porque hay algo que realmente le interesa a Kiev, que es la escalada del conflicto y la internacionalización del conflicto, porque sabe que en el momento que haya una intervención directa de OTAN, tiene mucho más que ganar en términos territoriales, y pensando solo en Ucrania, que si no entra OTAN a escalar, ¿no? Y por tanto va a hacer todo lo que esté en su mano para que eso suceda. Pero esto no es nada nuevo, esto ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo, incluso en los momentos prebélicos, ¿no? La necesidad
internacionalizar el conflicto como sea. Ya lo vimos en el año 2015 con la firma de los acuerdos de Kiev. Una parte importante de la inteligencia y del gobierno ucraniano de la época apostaban por una internacionalización de una escalada a través de la importación de más armas y de más presencia OTAN en el territorio. Estamos hablando en el momento de la firma de los acuerdos de Minsk del año 2015. Por tanto, lo que se intenta es apoyar, digamos, intentar reforzar ese discurso. Pero aquí lo relevante, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es cómo Estados Unidos ha salido de manera rápida a desmentir esta posición, ¿no?, frente a ese discurso mucho más duro que en gran medida es defendido por los bálticos y por Polonia en alianza con Ucrania, ¿no? Y yo creo que este es uno de los ejes y de los puntos de inflexión en el discurso norteamericano como consecuencia del episodio del misil que ha caído en Polonia, que tenemos que tener en cuenta y fijarnos. Sí, porque el propio Biden, cuando se conoció la caída de ese misil en Polonia, salió diciendo que era poco probable que fuera lanzado desde Rusia, y esta mañana, cuando ha llegado a Estados Unidos procedente de Bali, ha reiterado que Zelensky puede decir lo que quiera, pero que las pruebas dejan muy claro que ese misil no lo lanzó Rusia, sino que era un misil antiaéreo ucraniano. ¿Puede perjudicar todo este episodio las relaciones entre Kiev y la OTAN o sus miembros más importantes? Bueno, yo creo que estamos viendo cómo ya desde hace unos días antes, incluso de la celebración de las midterms en Estados Unidos, la Casa Blanca empezó a hacer filtraciones interesadas. Bueno, pues una conversación que había tenido lugar en el mes de junio, por ejemplo, entre Zelensky y Biden, en el que Zelensky le reclamaba más dinero y más involucración logística y militar a Estados Unidos, a la cual se oponía precisamente Biden, ¿no? Esa es una filtración que a todas luces interesada, porque después de tantos meses, bueno, pues y todo eso ha unido en un progresivo cambio de discurso desde Estados Unidos de intentar dejar abiertas vías de negociación para, en un eventual momento de estancamiento como consecuencia del invierno, bueno, pues que comenzasen a haber diálogos entre las partes para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo, no inmediatamente, pero sí en el medio plazo, ¿no? Porque todos son conscientes de que ahora mismo no se dan las circunstancias para alcanzar un alto el fuego de manera inmediata, pero sí, es importante. Señora Ferrero, llevamos días viendo movimientos que parece abrirían la puerta a una salida negociada, ¿no?, de esta guerra. Lo último, Zelensky ha dicho que líderes internacionales le han comentado que Putin estaría dispuesto a comenzar las conversaciones con Ucrania. Parece como que hay movimientos, ¿no? Sí. En los últimos tiempos ha habido movimientos. En Rusia ya lleva varias semanas también lanzando este tipo de propuestas, pero tenemos que tener claro que una cosa es que digan que se quieren sentar a negociar y otra cosa es que lo que se ponga encima de la mesa sean ultimátums. Es decir, son tan elevadas las líneas rojas de cada una de las partes, porque Zelensky también ha puesto encima de la mesa cuáles son sus líneas rojas para la negociación, y vemos que no hay ningún tipo de intentar llegar a un punto de partida para efectivamente sentarse de manera firme a negociar un alto el fuego. Y yo creo que hasta que no lleguemos al momento en el que veamos que efectivamente hay cesiones por las dos partes, en alguno de esas líneas rojas, no podremos decir que se está avanzando en el proceso negociador. Bueno, el jueves que viene se cumplen 9 meses desde el comienzo de la invasión. ¿En qué momento estamos? Antes usted apuntaba de que está llegando el invierno. De hecho, también veíamos las imágenes de las primeras nevadas en Kiev. La temperatura hoy no supera los 0 grados y esto va a ir a peor. ¿En qué momento de la guerra estamos ante este panorama? Bueno, estamos en una situación, yo creo que la llegada del invierno va casi con toda certeza a congelar no solamente a las personas que se han quedado sin luz en Ucrania, sino también las contraofensivas en el frente. Quizás no por el invierno en sí, sino por las circunstancias del terreno. Es muy difícil avanzar con carros de combate y con tropas en un suelo enfangado, ¿no?, por la Rasputitsa famosa, ¿no?, de la que todo el mundo vuelve a hablar ahora. Por tanto, sí que es probable que durante los meses del invierno se paralice toda parte de la acción militar. La acción militar no va a paralizarse por completo, pero sí que se va a ralentizar. Y la idea, que yo creo que tiene al menos la parte rusa, es la de intentar
congelar en la medida de lo posible las batallas, los enfrentamientos, para poder tomar fuerza, reforzar a nivel de trinchera y de frente militar sus posiciones y volver en primavera con nuevas energías. Además, le permitiría al Kremlin intentar aplacar algunas voces críticas que están apareciendo cada vez de manera más frecuente en los propios medios de comunicación rusos, ¿no? Y eso es un juego que tendrá que ver cómo gestiona Vladimir Putin. Profesora Ruth Ferrero, gracias por acompañarnos un día más en el 24 Horas. Muchas gracias.